Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Warzone Mobile en el cual voy a estar enseñando cómo descargar e instalar actualmente el Warzone Mobile con la última actualización para dispositivos Android para la gente que no le aparece en la Play Store por si quiere probarlo, porque como ustedes saben tenemos actualmente el método que pues de momento no lo han parchado, esperemos de que no lo parchen porque así mucha gente va a dar su feedback y así tranquilamente Warzone Mobile puede ser lo mejor de lo mejorcito. En fin, me gustaría que hagas tu poderoso like. Comenta si te ha servido el video, comenta si te ha gustado, si te ha funcionado para que puedas descargarlo tranquilamente con el APK y que puedas obviamente jugar el juego. Primero que nada, para descargar el juego, ya saben, la típica es en Play Store que lo tenemos, pero este video va más enfocado al APK. Para instalar APK se necesita una aplicación, bueno, en realidad son dos aplicaciones que tenemos por acá. Una es el XAPK instalador, o sea, básicamente así se llama, aquí las tenemos. Estas dos son las dos aplicaciones. Bueno, estas van a ser las tres aplicaciones que vamos a utilizar nosotros. El XAPK installer, el SAI, por si acaso quieren utilizarlo, no es necesario, pero igual voy a dar la explicación. Y el AppGear. El AppGear es para entrar al juego. Ok, vamos a empezar con la instalación. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo, la vieja confiable, ya se la saben, pero sí voy a enseñar. Primero que nada, aquí, después de haber descargado el archivo es una PKS. Ese archivo lo vas a encontrar en descargas. Yo lo muevo a una carpeta que esté sola. O sea, crea una carpeta que esté básicamente sola. Entonces, cuando hayas descargado el archivo, que pesa alrededor de 300 megas, porque ese es el APK, ya dentro del juego descargas 8 GB, 7 GB, para que ya lo sepas. Pues le vas a dar instalar XAPK files. Bueno, eso en teoría, ya sé, me sale lo que es los anuncios, pero es así esta aplicación. En vez de darle automáticamente buscar archivo XAPK, vos le vas a dar seleccionar manualmente XAPK files. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a tu dispositivo, vas a la carpeta. En el dado caso, yo tengo guardado en una carpeta lo que es el APK y este es el APK que ustedes van a descargar. Este es el APK. La vamos a seleccionar automáticamente. Va a estar cargando la ruedita verde en dado caso. Y te va a salir, querés instalar COD Warzone Mobile, sencillamente. A mí me dice actualizar porque ya lo tengo instalado, obviamente. Obviamente no lo voy a instalar. Aquí solo lo vas a instalar y te va a instalar el APK. Ahora, luego de eso, de haberlo instalado, vas a tener el juego acá. O sea, el juego pesa alrededor de, ya les digo yo cuánto pesa Warzone Mobile, al día de hoy en Android pesa 8.43. Ahora, para la gente de Apple que quiera descargar el juego, ya saben, de momento solo se puede descargar en la App Store de Australia. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, con el XAPK Installer, que es el instalador, está en la Play Store por si lo quieren descargar. Pues el SAI es casi lo mismo. El SAI es con lo que yo extraigo completamente las APK. Aquí te dice instalar APK en la parte de abajo. Por si no lo pueden visualizar, pues aquí se los muestro. Tal vez se muestra. Ahí dice instalar APK. Y pues básicamente aquí lo mismo. Seleccionar de ficheros del sistema, de archivos internos. Incluso también lo puedes seleccionar. Aquí me voy a la aplicación completamente que tenemos por acá. La selecciono, le doy seleccionar y me aparece completamente Warzone Mobile. Aquí están todas las características en las cuales puedo incluso instalarlo. Incluso están visualizando que sale inglés en el español que querés instalarlo. Si quieren, descárguense el site, es muy recomendado también. Y aquí pues solo le das instalar y te va obviamente a instalar completamente el APK. Aquí están todos los archivos del archivo que yo les envié del respaldo, o mejor dicho, el APK. Y te instalas completamente todo esto. Aquí como lo puedes visualizar. Y te instala el español, por si querés el juego en español o si lo querés en otro idioma. Ok, habiendo hecho ya eso, ya teniendo el juego en tus manos, pues lo único que hay que hacer es la típica, la vieja confiable, ir al App Gear Booster, tener aquí y seleccionar Brasil, lo típico, y acelerar el juego, acelerar más que todo para que se inicie. Luego, cuando se vaya iniciando, que es lo típico que yo les había comentado hace muy poco, pues iniciaremos completamente lo que es el juego. Sí, se está iniciando ya el Warzone Mobile, ya saben, iniciará y demás. Recuerden, descarguen los archivos del juego, inicie sesión con su cuenta oficial. No necesita hacer cuenta de esas regiones, solamente una cuenta, porque yo utilizo mi cuenta de toda la vida de Call of Duty que está en región Estados Unidos, para que lo sepan. Y aquí te va a iniciar sesión con la plataforma. De momento todo sigue igual, sigue el vicio, mucha gente está jugando, no se preocupen que el juego lo van a ir puliendo. Recuerden que es un acceso limitado, no está como tal al 100% como un lanzamiento global, pero de esta manera es la que podemos jugar completamente Warzone Mobile, para que la gente esté un poco más calmada y pues sepa todo lo que estamos llevando a cabo. Ok, la típica la vamos a hacer, pues estamos entrando, estamos esperando que cargue partida, luego de haber instalado el Warzone Mobile, básicamente cómo descargarlo, cómo instalarlo. Descargarlo, tenés el link que te dejé completamente en comentario fijado. Te dejé las aplicaciones que yo también utilizo para instalar XAPK o APKS, y pues ya estamos aquí dentro del juego.
Ahora, para la gente que le sana el modo entrenamiento y no puede bloquear todos los modos de juego, tiene que jugar el entrenamiento o el tutorial. Al jugar el tutorial es que vas a poder ir desbloqueando todos los modos de juego, que si actualmente tenemos aquí, y me voy a quitar la cámara solo para que lo visualicen, tenemos todos los modos de juego, yo los tengo todos desactivados y también los operadores, vehículos, tienda y lo demás está todo desactivado. Todo esto le pasa a mucha gente. ¿Por qué lo tiene desactivado? Porque tiene que hacerse el entrenamiento o por lo menos jugar partidas de Battle Royale y hacerse completamente lo que es el propio entrenamiento o training del juego. Cuando te haces el entrenamiento vas desbloqueando todos los modos del juego correspondientes. Incluso te va a dejar completamente jugar sí o sí lo que es el propio multijugador. Que por cierto mucha gente me dice, ¿por qué lo tengo bloqueado? Es sencillo, lo tenés bloqueado porque no has jugado el entrenamiento. Ahora, para que lo visualicen, entraremos aquí a resurgimiento. Vamos a hacer la típica, que es darle acá, que te salga completamente el error. Luego de que te salga el error, pues desconectas el App Gear, lo desconectas completamente y luego ya debería dejarte jugar, en teoría, como lo hicimos en el video anterior. Entonces le damos dejar de acelerar. No sé qué es lo hechizo que usa actualmente el App Gear, pero le damos y ya nos debería aparecer la típica cargando partida. Así que sí, sigue funcionando. Cuando estoy grabando esto, sigue funcionando. Aquí lo están visualizando. Ya me conectó incluso. Resurgimiento de Verdansk. O sea, sí, o sea, sí nos sigue cargando sin problema alguno. Ahorita nos va a conectar a la lobby. Creo que en teoría ya nos debería de cargar para la lobby para jugar. Así que vamos a ver qué se cuece con esto. A ver, para la gente y la que me está preguntando, las personas que me están preguntando, pues sí, señores, es algo que descubrimos de esta manera. Y pues sí, busca partida y solo está tratando de buscar conectar y entrar con gente. Por cierto, otra cosa a tener muy en cuenta, recuerden activarse el chat de proximidad, que el chat de proximidad está a la par del sonido. Aquí lo tenemos, chat de voz y demás cositas que están perfectos. Como también la propia cuenta, configuraciones de preferencia social, aquí en voz, donde dice chat de proximidad, le ponen que sí, por favor, para que nos encontremos de vez en cuando en partidas, por si acaso están de gusto, que es lo importante. A ver, no sé cuánto vaya a tardar en partida, porque normalmente puede tardar un ratito, a veces no tarda nada, pero lo importante es que busque partida, así que vamos a ver que se cuece y que tal vez no tarde. Así que para este caso sí voy a hacer una pequeña transición hasta que esté en partida. Bueno, oficialmente ya me dio. Lo que pasa es que a veces se tarda, o sea, por si no me creen, aquí está. Aquí lo pueden visualizar, aquí está, estoy solo. Puse el modo solitario para que sea más creíble de que sí está funcionando esta babosada, porque después la gente dice, ¡no, que es mentira! No, pero no es para todos, tal vez a algunos no les funcione, otros sea por el celular, pero pues sí funciona, o sea, literalmente esto está en vivo, aquí lo están visualizando y estoy solo, porque es el Battle Royale solo. Aquí está, solitario, solitario. Bueno, ahí arriba lo ven, que dice solo mi nombre, sí, porque el nombre creo que está por acá, arriba solo. Y pues igual me redespliego solo, así que sí. Oficialmente funciona, me parece perfecto, ya te lo digo yo. Y estoy muy feliz, muy contento de que esto sea un pequeño guiño de lo que se viene actualmente para Warzone Mobile. En los que ya podemos jugar sin necesidad de que nos inviten a muchas personas, que pues somos así que pueden estar tranquilos. El pin puede variar, ya se la saben, es normal. Pero al menos estamos tranquilos. Y sí, estoy en mi dispositivo Android. Para la gente de Apple, pues para descargar el juego, lamentablemente aún necesitas ser sí o sí de la tienda, no se puede con otra aplicación de tercero. En Android se puede con aplicación de terceros con el APK, como yo les he comentado. Así que me parece bien. Loco, soy yo. No sé, loco. No sé, siento los gráficos muy bonitos. Pese a que no le puedo cambiar los gráficos, lo veo muy clean. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven clean? Yo lo veo clean, loco. Eso sí, le pondría un... al juego le pondría como un... ¿Qué le pondría? Como un filtro, ¿verdad? De más color. O sea, tal vez lo trae. Este sería como el filtro más opaco, como el filtro realista tirando a clásico, ¿verdad? O sea, es que lo veo. Y lo veo bien. ¿Qué es aquí? Label. No, prefiero Label antes que otra cosa. O sea, se ve súper bien. El Signal. El Signal que es GOT. Y por si no me creen, aquí. Es más, voy a hacer la miniatura aquí. No la cargó, loco. Espérate, me están disparando. Quiero hacer la miniatura aquí. Espérate, tengo gente de espalda. No era bot, loco. Bueno, hola. Bueno, vamos al gulag.
En fin, sí, oficialmente el juego está sirviendo, claro que sí. Bueno, ahí va, está bien, me parece perfecto, son cosas que hay que tener muy en cuenta, tal vez la gente no lo sepa, y por eso quise hacer este video, porque mucha gente tal vez no sabe cómo instalar completamente el Warzone Mobile, o no sabe cómo, descargar. Escucha, soldado. Va, prepárate para luchar, va, vamos, por fin, loco. Será tu fin. Izquierda. Volverás al combate. Te lo ganaste. Está brutal, loco. Está 10 de 10 brutal. Te la compro. Está brutal. Ok, aquí lo pueden visualizar, loco. Qué bonito, loco. Qué bonito, loco. Espérate, hay loadout aquí. Ah, huevo, voy a agarrar mi Hemlock. Tal vez no me matan, porque normalmente te pueden estar campeando el loadout. Aquí hay gente. Uy. Estoy muerto, ¿verdad? Sí. Muerto vas a quedar por la zona, jodido. Muerto vas a quedar por la zona, ¿viste? Estás entre los 10. Sigue así. Corre, 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 corre. Vámonos. Hagamos el RPK. Ando mi RPK, ¿verdad? Acá se murió, ¿verdad? Todos los Sí, prisioneros murió, se murió. plegarán en la zona. Se murió, se murió. Te vas aproximándose. Ay, sí, sí. Ay, divertido el desmadre. Ah, puedo agarrar mi carrito. Oh, ya, Ay, Dios, se me olvida que... Ay, Dios, ¿para qué el RPK? Bueno, hay que muerto, ni modo. A ver, contexto. La RPK tiene un bug de ADS. Ya se les habló lo bueno a los devs para que lo arreglen. ¿Qué armas andaba? Más el abraizo. Dios mío, si no es una cosa es la otra. Uy. Bueno. Fuiste uno Me de mató al YouTube Tornado. Ojo que anda con control o es pro player, una de dos. Un saludo, Tornado, gracias por matarme, perro. En fin. Not bad, perfecto. Solo para mostrarle, me parece bien, correcto. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del Warzone Mobile. Espero que me los encuentre, que tengan el chat de proximidad activado. Hablen, si me ven en la lobby que me matan o mato. Háblenme, loco. Dentro, ¿qué onda? ¿Qué pasó, loco? Todo, espero que sí, loco, espero que sí. En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.